Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho Montes de Oca, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ya la gente que ve mi canal ya sabe que eres periodista y escritor, pero bueno, lo vuelvo a recalcar y como siempre un placer tenerte por aquí otra vez. El placer es mío, todo mío. Y bueno, hoy tenemos también una invitada de lujo, Lara Escudero, periodista, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Alberto, Nacho. Bueno, pues un placer estar con vosotros y compartir este ratito. Bueno, vamos a hablar de diversos temas. Después profundizaremos, ya que Lara ha estado allí en Ucrania, que nos cuente cómo lo ha vivido y qué situación se ha encontrado allí. Pero bueno, vamos a hablar un poco de las últimas noticias y la primera es que acaban de mandar más tanques a Ucrania, le han dotado de más medios militares en las últimas horas y bueno, aprovechando que Lara está en Zaragoza y han entrenado a las tropas ucranianas allí, pues que me cuentes un poco qué información tienes al respecto de la ayuda que ha mandado España y de las tropas que están allí ucranianas. Bueno, pues es una noticia, ¿no?, que lleva copando las portadas desde hace bastantes meses. Aquí en Zaragoza, como sabéis, teníamos, aparte de esos efectivos Leopard que finalmente han sido acondicionados, y también soldados ucranianos han sido entrenados para bueno, pues podernos manejarnos. Seguro que Nacho tiene muchísima más información al respecto, o información mucho más técnica, pero no son mecanismos fáciles de manejar. Ellos han sido entrenados y, bueno, después de unos cuantos meses escuchando esa noticia, bueno, pues por fin, digo por fin porque después de tantos meses escuchándolo ya han sido enviados a Ucrania ese primer cupo. Nacho, yo te voy a dar la palabra, luego sí que me gustaría hacer ciertas puntualizaciones bueno, porque yo he tenido la oportunidad de entrevistar a distintos mandos del ejército ucraniano al respecto, sobre esta ayuda que estamos proporcionando desde España, en general desde Europa y desde la OTAN, y luego os cuento. Yo ahí dejo la percha informativa y luego os voy contando. Bueno, gracias. Sí, antes que nada aclarar que no, que manejar un tanque no es lo mismo que manejar un ómnibus o un auto. Son sistemas muy complejos. Son tres personas manejando más, cuatro personas, más un cargador, más serio, ¿no? Tenés un comandante, un conductor, un artillero y un cargador. Vos tenés que hacer que esas cuatro personas se coordinen perfectamente y lo que está en juego es su supervivencia. Son sistemas muy difíciles de mantener, son muy complejos. Eh, Son también aparatos que están pensados para sobrevivir en el campo de batalla y son muy diferentes a los T-90 rusos y los modelos inferiores, porque son apuestas diferentes. Mientras los T-90 apostaban a tanques fáciles de producir en masa, los Leopard y los Abrams y los Leclerc y los Challenger, que son los tanques que podrían que están llegando a Ucrania, Leclerc podría, se basan en la supervivencia y en la potencia de fuego. Son dos apuestas diferentes, pero además hay algo que tiene que ver con lo que vos contabas y que por ahí nos vas a dar más detalles. No es solamente manejar un tanque, es aprender a operarlos en grupo. Esto no se hace en una semana, en 2 semanas, no es una jugada planificada para un partido de fútbol. Vos tenés que aprender a manejar el tanque, tenés que aprender a manejarlo dentro de un conjunto, de un escuadrón y dentro de una brigada y un regimiento. O sea, es tan complejo lo que se tiene que aprender que por eso se explica que entre el anuncio y la llegada de los tanques que recién se produce hayan pasado 3 meses. Es el tiempo mínimo que se necesita para empezar a hacer que esos tanques valgan la pena, porque, digámoslo así, un tanque vos lo podés tirar sobre un campo de batalla, pero lo que es más importante, más allá del tanque, es la capacidad de las tripulaciones de poder sacarle el jugo a esos sistemas. Por eso ha llevado tanto tiempo. Hace un mes y medio se anunció la entrega, ya se estaban entrenando de antes, sabía que se iban a entregar. Y por último digo algo, se habla de que son pocos tanques, 130, 160 en total contando los Abrams. Sí, parecieran ser pocos, pero el ejército ucraniano ya tiene otros 500 tanques de modelos soviéticos y
si un tanque occidental está bien manejado, equivale a varios tanques rusos, por este principio que dijimos de la supervivencia versus lo barato y lo maniobrable. Entonces, de alguna manera, lo que Occidente intenta empardar con esta primera apuesta es la cantidad rusa con eficacia y tecnología versus el número por el que siempre apostó Moscú, más allá de que estuviera en una era rusa o soviética. Nacho, yo tengo una pregunta. Perdona, Alberto, bueno, que interfiera de esta manera, creo que al final es de formación profesional. Hablamos de tanques Leopard de fabricación alemana y por otro lado los que son españoles, ¿no? En este caso los que ahora mismo están alojados en Zaragoza. ¿Hay algún tipo de diferencia mecánica en ese sentido? Sí, desde el modelo A1 al modelo A6 hay casi una década y media de desarrollo. Lo que cambia son los sistemas de puntería, digamos, se fue refinando con el tiempo. Los más modernos que voy a recibir son los A6 y los A4, pero si bien los modelos, el modelo español es un poco más básico, si no me equivoco es un A2, tiene una enorme diferencia a favor respecto a los tanques soviéticos. Es muy pequeña, digamos, es menor la diferencia respecto a otros modelos de Leopard que la diferencia superior que tiene respecto a los tanques rusos con los que se van a enfrentar. Así que esa sería la respuesta. Son todos alemanes, todos proceden, pero son como diferentes capas tecnológicas que se van sumando. Pero también hay otra cosa que es importante aclarar: el modelo A2 después reciben los upgrades, las mejoras, y llegan al estándar como para poder ser compatibles entre, digamos, son 14 países que fueron tirando un poquito cada uno de sus Leopard, pero hoy se supone que en estos 3 meses se avanzó en la compatibilidad, que es comunicaciones, sistemas, todo lo que permite que actúen como grupo. Pueden tener una pequeña diferencia, pero como conjunto actúan como conjunto. Lo mismo que actúa un T-90 con un T-80 y un T-64. Ahí se diluye la diferencia. Pues Lara, cuéntanos también un poco esto que nos ibas a avanzar. Sí, lo que hablábamos, ¿no? Bueno, las conversaciones que he podido mantener con distintos mandos del ejército ucraniano. Yo os puedo trasladar, os puedo traslucir que ellos están enteramente agradecidos por la ayuda que ahora mismo, bueno, pues Europa, casi meto a Estados Unidos como parte de Europa, la OTAN, por este soporte, ¿no? que les estamos dando armamentístico. Pero sí que me recalcaban, además con bastante vehemencia, es que más allá de lo que es el armamento de tierra, ciertamente necesitan el armamento aéreo, ¿no? Ellos me hacían alusión constantemente a ese soporte en términos de aviación, a los aviones. Porque bueno, al final os puedo contar, os puedo avanzar un poco sin dar demasiados detalles, ¿no? Porque luego ya sabéis cómo funcionan las comunicaciones en una guerra. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a un sargento de las fuerzas especiales de Ucrania. No os puedo revelar exactamente cuál era su posición. Él me comunicaba que se sentían tremendamente frustrados por parte del ejército ucraniano, me refiero, cuando a pocos metros de distancia se encontraba al enemigo, en este caso el bando ruso, que tienen una superioridad armamentística, aunque por otro lado hemos estado escuchando, por ejemplo, Nacho, tú sabrás mucho más de esto que yo, a los Wagner, ¿no? Diciendo, no, es que no tenemos armamentos, que no tenemos municiones, tal. Pero realmente el ejército ucraniano, ¿no? Este sargento me decía, no sabéis lo frustrante que es, lo triste que es estar en una posición y localizar el objetivo, ver que te está viniendo, que está a 200, 300 metros y no tenemos
munición suficiente para hacerles frente y tenemos que recular las posiciones porque no podemos atacar. En ese sentido, y ya cruzo un poco la línea de lo que es los términos geopolíticos y de las cesiones armamentísticas de la OTAN, parte de mi trabajo en Ucrania, de mi experiencia en Ucrania, se ha focalizado en documentar el trabajo que han hecho, la excepcional labor de los voluntarios civiles que ayudan al ejército ucraniano a conseguir suministros de todo tipo para luego derivar a batallones concretos en el frente, ¿no? Que ahora mismo están combatiendo en el frente. O sea, hablo de suministros, una gama amplísima de suministros, desde generadores de energía, comida, zapatos, zapatos me refiero a botas tácticas, evidentemente todo es material táctico, visiones nocturnas, impresoras 3D, por ejemplo, para pues imprimir esas localizaciones en 3D, ese mapeo, esa topografía. Pero es que también ahora mismo acabo de recibir hace pues un ratito un mensaje de uno de los compañeros voluntarios que han conseguido quizá cuadrar un acuerdo con otros compañeros de otro país, una ayuda para conseguir lo que son piezas para tanques. O sea, es un poco para que os hagáis a la idea de cómo están de necesitados en este sentido los efectivos en el frente ucraniano. Hay que tener en cuenta un dato muy importante. Ucrania ha pasado de tener aproximadamente, Nacho, corrígeme si estoy equivocada, unos 200.000 efectivos formando, digamos, lo que son las tropas, las Fuerzas Armadas ucranianas, a 1,5 millones de efectivos, soldados en activo desde que estalló la guerra, muchísimos alistados, en el último momento, ¿no? Gente que además era civil. Tengo historias increíbles de compañeros que eran ingenieros espaciales y que en un momento determinado decidieron alistarse y mujeres, 50.000 mujeres que se han alistado en el frente. Claro, ¿qué ha pasado? Que no tenían esa infraestructura militar como para cubrir todas esas necesidades que ahora mismo, ¿no? Se están solicitando. Y este grupo de voluntarios lo que trata de hacer es cubrir esas necesidades que quizá los gobiernos, la OTAN, no están viendo o no pueden en estos momentos hacer llegar. Es que sí, es tal cual lo decís. Mira, una cosa es el ejército, ¿sí? Que tiene un máximo autorizado por ley de 260.000 efectivos, de los cuales 200.000 son de tierra, por lo cual tu cifra es correcta. Pero además están lo que se llaman las milicias territoriales, o sea, cada oblast tiene una milicia, ¿sí? Que responde al gobernador, pero que por la guerra ahora está dentro de la pirámide del Ministerio de Defensa. Sí, sobrepasaron el 1.000.000 de personas y llega la cifra que vos decís con lo que se llamaría todo lo que es el apoyo. Una cosa es la milicia, que son 660.000, pero después está todo lo que es el apoyo, como decís, la cadena logística, la cadena médica, etcétera, etcétera. Todo eso no entra dentro del paquete de ayuda militar, y es correcto lo que vos decís. Necesitan muchísima ayuda porque es muchísima gente, pensémoslo, es 1.000.000 y pico de personas que están haciendo tareas militares también, o sea, están en el frente. Mucha gente no sabe que en Bakhmut hay milicia territorial defendiendo la ciudad, también en Avdiivka. Entonces sí, y hay dos circuitos de ayuda a Ucrania. Uno es el formal, la OTAN, los países, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todo el sistema legal internacional que está detrás. Pero también hay una cadena de civiles que en todo el mundo, porque conozco cadenas que llegan hasta Corea y hasta Japón, están proveyendo de drones, están proveyendo de indumentaria, hasta inclusive proveen de computadoras para que puedan operar en lo que es esta enorme masa de voluntarios que hacen su trabajo en el frente, pero que por ser una milicia no tienen el mismo apoyo que las fuerzas regulares. Así que lo que vos estuviste viendo, sí, es tal cual.
confirmo la dimensión de lo que estás describiendo y la importancia que tiene, porque cuando el ejército ruso avanza, están las tropas regulares, pero el número lo ponen las milicias. ¿Y por qué? Y con esto termino. Porque al ser milicias territoriales están defendiendo sus patrias chicas, están defendiendo sus pueblos, defienden sus casas, quizás sus casas están en el frente. Entonces es mucho más desesperada la lucha de estas milicias que la de las tropas territoriales, que quizás provienen de regiones que están alejadas, pero que no son precisamente las que están defendiendo. Nacho, ahora que mencionas el tema de las milicias, creo que al final esto trasciende también a lo que son los efectivos profesionalizados del ejército ucraniano. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a estos voluntarios en una ruta, fuimos por distintas localidades de Donbass y llegamos de hecho a las fuerzas especiales de Donbass a llevarles una serie de suministros, entre ellos pues lo que os mencionaba antes, botas tácticas y otros suministros. Entonces creo que quizá trasciende un poco más ya el tema de lo que son las milicias no profesionalizadas o sí profesionalizadas, pero que no está, digamos, no son las oficiales dentro de lo que es la Armada, pero que por otro lado sí son pues esos batallones que forman parte del ejército y que son batallones de fuerzas especiales. Exactamente, sí, es muy complejo el sistema que se armó dentro de Ucrania y es muy complejo también el sistema de asistencia que tiene porque, bueno, puedo contar un caso específico de, creo que fue en Estonia, que se hizo una colecta para comprar un dron a Turquía, un dron TB2 Bayraktar. Imagínense la cadena de solidaridades que despierta la guerra a favor de los ucranianos, ¿no? Porque no encuentro un parecido en los pocos países que forman parte de la minúscula esfera de ayuda, de aliados de Rusia, y menos aún encuentro que en los países europeos, más allá de los problemas legales que tendrían, que haya mucha solidaridad con las milicias del Donbass. Es más un pequeño grupo que hace ruido en las redes que una red de provisión solidaria con el frente que apoya a las milicias de Ucrania, y eso es una enorme diferencia. En la realidad eso es una enorme diferencia. Nacho, te quería preguntar también, has mencionado en Avdiivka la situación que se está viviendo allí, que se está recrudeciendo los combates y que, como algunos medios han citado, dicen que se puede convertir en la nueva Bakhmut. Sí, a ver, Avdiivka está al sur de Bakhmut, tiene una importancia similar, aunque es mucho más pequeña, es una ciudad de, creo que tenía 7.000 habitantes. Habida cuenta que tropas de Wagner y los paracaidistas rusos, más las milicias del Donbass, no pudieron tomar Bakhmut, no pudieron cerrar el cerco, y estaban perdiendo enormes cantidades de soldados y equipos. Movieron lo mejor que tenían de las tropas de Wagner, las llevaron a Avdiivka y ahora están tratando de repetir la experiencia de Bakhmut en esta ciudad que es más pequeña, que está más al sur y que está más cerca de otra localidad que es Vuhledar, que es un punto neurálgico de rutas tanto viales como de ferrocarriles. Entonces sí tiene una importancia inclusive mayor que la de Bakhmut, aunque Bakhmut permitía llegar a Kramatorsk, que es el gran objetivo de Rusia. Pero por algún lado necesitan una victoria. En algún lado necesitan tener una victoria que se les negó en Bakhmut, precisamente por esta obcecación que tienen los ucranianos de no dejarse tomar las ciudades y que se hace cada vez más fuerte, y porque queda claro que no pudieron, no están pudiendo. Los rusos, hay que decirlo, por más que la tomen mañana Bakhmut, por más que tomen mañana Avdiivka, cada kilómetro, el otro día hacía una cuenta, para avanzar 12 kilómetros en Bakhmut, perdieron aproximadamente 12.000 hombres, o sea, un hombre por metro. Es una barbaridad teniendo en cuenta que es el 5% de la fuerza profesional de Rusia. Lara, ¿tú pudiste ver la sangrienta que está siendo la guerra de cerca? No, yo no estuve en lo que son las trincheras, sí que estuve a 10 kilómetros de Bakhmut, estuve también en la localidad de Kramatorsk, estuve en Konstantinovka, estuve en Sloviansk, que justo además el día que estuve, ¿no? Pues unas cuantas horas antes estuvimos en
justo os decía, ¿no? Estuvimos en una instalación clandestina de lo que son las fuerzas especiales de Donbass, que habían sido atacadas 2 días antes con un misil. Y además era una historia bastante curiosa. Supongo que habréis oído hablar de lo que llaman los saboteadores, que pueden ser, por un lado, simpatizantes rusos civiles y, por otro lado, también, bueno, pues dentro de las propias unidades, dentro de los propios batallones, pues el clásico topo, ¿no? En este caso concreto todavía está abierta la investigación, porque cuando estuvimos en esas instalaciones, que además, Alberto, puedes poner el vídeo, justo estuvimos allí, todavía se percibía, bueno, cómo estaba saliendo el humo, etcétera, etcétera. Habían fallecido dos compañeros, Misha y Alexander. Uno de ellos, de hecho, Alexander, permanecía bajo los escombros, todavía no lo habían podido sacar. Bueno, pues el objetivo de esta unidad clandestina, de esta instalación clandestina, había sido un edificio donde guardaban toda la munición de manera subterránea. Se petó toda la munición, evidentemente, y este batallón se quedó a cero, ¿no? Se quedó sin nada. Saboteadores, sí, insisto, están investigando, han podido ser dentro de la propia localidad de Sloviansk, drones rusos que hayan podido triangular las localizaciones, pero también ha podido ser un saboteador dentro de la unidad. Sí. Sangriento yo no he visto nada. Sí, sangriento me refiero a esas imágenes que vemos ahora mismo en trincheras de otros compañeros periodistas que están reportando valerosamente desde allí. Yo he visto otras cosas y que, bueno, que son igualmente relevantes, desde luego. Es la cadena de valor del ejército. ¿Cómo percibís vos que se trata en el ambiente la idea de una ofensiva ucraniana o de un ataque? ¿Se siente en el aire? ¿Les es indiferente? ¿Viven el día a día? ¿O hay alguna expectativa dentro de los civiles y de los militares? Bueno, Nacho, de hecho, es algo que me ha sorprendido enormemente, porque creo que es precisamente esa resiliencia y esa fortaleza en espíritu lo que creo que está ayudando a Ucrania a seguir en el frente, a seguir adelante. Desde los más pequeños a los más mayores, desde la población civil a los militares. Ellos tienen un espíritu inmenso, unas expectativas de victoria increíbles. Incluso os podría decir, ¿cómo lo puedo decir? Por conversaciones que he tenido con compañeros. Ellos quieren la libertad, pero sobre todo quieren la paz. Y ellos se definen a sí mismos como un pueblo pacífico. Ellos no quieren tener guerra, ellos quieren que les dejen tranquilos en su territorio y que esto acabe cuanto antes. Pero sí que hay muchísimas expectativas y ellos están fuertes en espíritu y realmente creen todos, desde pequeños a mayores, que la guerra va a terminar y que Ucrania va a seguir aguantando y va a conseguir su libertad, la libertad que tenían antes, desde que se independizaron de la Unión Soviética. Es decir, que hay una especulación que algunos que se titulan realistas dicen que los ucranianos estarían dispuestos a ceder el Donbass y Crimea con tal de obtener la paz. ¿Vos percibís esto o crees que...? No, nada, en absoluto. En absoluto. Y ya te digo que más allá de lo que es la narrativa militar con la que he podido bueno, pues, ¿no?, comunicarme con las opiniones militares, yo te estoy hablando de población civil, de lo que es la sociedad ucraniana. En absoluto quieren ceder Donbass. De hecho, ellos creen que Donbass no va a acabar en el lado ruso. Incluso se habla de una posible reconquista de lo que puede ser Crimea. No, desde luego que ellos
lo que es la capitulación no entra dentro de su narrativa, dentro de su corazón, no. Sí, sí, entonces voy a aportar algo a lo que decís. Es importante pensar en el número que dijimos, ¿no? 1,5 millones de personas movilizadas, profesionales y de milicias, en un país que no quiere ceder terreno, que tiene muchas cuentas pendientes con los invasores. Entonces es fácil, desde la teoría, decir, bueno, Ucrania debería ceder unos territorios para tener la paz. Eso es imposible. Es más, también es imposible pensar que Rusia pudiera conquistar toda Ucrania y que eso le va a salir barato. 1,5 millones de personas furiosas y con ganas de ser libres. Me parece imposible pensarlo siquiera. Nacho, aquí, Nacho, Alberto y compañeros que nos estáis viendo, aquí tenemos, yo creo que matizar. ¿Por qué realmente Rusia quiere anexionarse Ucrania? O ciertas partes de Ucrania. ¿Por qué quieren anexionarse realmente la zona de Donbass? Más allá de esa narrativa bélica, más allá de esa propaganda rusa, la gran Rusia, bla, 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 bla. ¿Por qué quiere Rusia anexionarse ciertas partes de Ucrania? Porque Ucrania, más allá de lo que conocemos, el granero de Europa, tiene muchísimos recursos, hay muchísimas fábricas armamentísticas, de hecho, que Rusia está interesada en ellas. Y es por eso el agua, por ejemplo, es un recurso muy importante en Ucrania. El río Dnieper, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es más, iba a decirte que si Ucrania recupera lo que es Zaporizhia y el resto de Gerson, corta el canal el gran canal de Crimea, con lo cual deja sin agua a toda la península y hace imposible la agricultura, por lo tanto el autosostenimiento, la agricultura y la ganadería y el autosostenimiento de todo Crimea. En la zona del Donbass, además de la industria armamentística, hay yacimientos de hierro, yacimientos de carbón. De carbón, sobre todo, eso es. La metalúrgica de Azov, de Mariupol, era una de las grandes industrias de Europa. En Bakhmut está Azom, que también es una enorme industria siderúrgica. También hay yacimientos de diversos minerales, y no solamente también está la Tierra Negra. Es decir, la Tierra Negra, en sí. Claro, en algún libro lo conté. Sin el Donbass, si no recupera esas zonas, Ucrania es inviable económicamente, y además hay que sumar la salida al Mar Negro. Es inviable económicamente, o sea que además de un instinto de supervivencia, hay una racionalidad económica en el deseo de recuperar las tierras que fueron invadidas y ocupadas por Rusia. Mira, yo he estado, además de mi ruta por Donbass, yo he estado alojándome en Odessa, en la zona sur, uno de los primeros enclaves en esa primera etapa de la guerra, ¿no? Que Rusia quiso hacerse con él porque es la perla del Mar Negro, es la salida al mundo. Pero fíjate, en estos últimos meses no hemos estado escuchando tantos ataques en Odessa. ¿Por qué? Porque tienen un potentísimo sistema antimisiles. Y eso es también interesante. Al final, Ucrania está reforzada en ese sentido. Sí, sí, sí. Es que hay algo que uno siempre discute. Yo no hago predicciones sobre cómo va a terminar la guerra porque sencillamente no sé, no veo el futuro. Pero sí uno puede ser analítico y decir que la mayor parte del esfuerzo de Occidente para reforzar Ucrania aún no se vio. Pero sí se puede influir en algunas cuestiones, como por ejemplo la que vos acabas de decir. Frenaron el ataque hacia Odessa, que era el último objetivo para enlazar con Transnistria y quedarse con el norte del Mar Negro. Disminuyeron la eficacia de los ataques aéreos con misiles, drones y aviones. Están reforzando las defensas a punto tal que en Bakhmut no pudieron pasar. Entonces hay un trabajo lento y progresivo. Y por eso decía, son conceptos diferentes. Por un lado está la brutalidad y el número de Rusia, que aparte tiene que apelar a la brutalidad porque la tecnología la perdió, porque perdió todo lo moderno, o la mayor parte de lo moderno que tenía, frente a la constancia y el manejo del tiempo y la eficacia de Ucrania, pero que no es solamente Ucrania, sino que es el concepto occidental. En el fondo, en mi opinión, a lo que más le teme a Rusia
es que Occidente se acerca a sus fronteras, no solamente la OTAN. El concepto de Occidente como una democracia basada en la meritocracia, en la elección y la rotación de autoridades, la libre difusión de ideas y el respeto de la individualidad, que puede no cumplirse perfectamente, pero que es hacia donde se apunta, a eso le tiene miedo Putin, a eso le tiene miedo Rusia, y por eso es que también está ocupando Ucrania. Y por eso también es por lo que Putin y Rusia lanzan esos mensajes, ¿no? Beligerantes, esa constante alerta de una posible guerra nuclear que tampoco le interesa a Rusia, porque Rusia depende de Occidente 100%. Sí, pero al final es propaganda y tiene que sí, pillarnos de alguna manera, ¿no? En febrero me reía de las alertas, perdón, pero yo me reía, por más que sea una cuestión angustiante, una guerra nuclear, me reía porque decía, es que nosotros tenemos un dicho acá en Argentina que dice, perro que ladra no muerde, no sé si ustedes lo tienen también. Sí, aquí más o menos lo mismo, ¿eh? Pero perro si vas ladrador, a... poco mordedor, decimos aquí. Ahí está. Decía, bueno, pero es que si va a usar armas nucleares, hombre, úselas, mándelas de una vez por todas, pero ya la tercera advertencia y bueno, boqueaste demasiado, ya no te creo nada. Entonces sí, también está esta cuestión de la propaganda que está haciendo tanto daño y que lamentablemente lleva a mucha gente por cuestiones antioccidente y por el conservadurismo que refleja Putin y que le resulta atractivo a apoyar lateralmente la masacre de Bucha, la destrucción de ciudades, la invasión de otro país y tantas otras cosas. Es lamentable, pero también es eso algo que forma parte de esta lucha entre civilizaciones, porque en el fondo no es más que una lucha entre modelos de civilización que se puede ver tanto en lo militar como en lo político, como en cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, yo creo que hemos hablado de las últimas noticias que hay. También Lara nos ha contado su experiencia de estar allí, de estar en Ucrania, de ver todo lo que has podido ver, de cómo está la situación, a las personas, al ejército. No sé si quieres añadir alguna cosa más, algunos dos. Sí, sí que me gustaría. Es verdad que nos estamos centrando mucho en lo que es el brazo militar, ¿no? En esas noticias ahora mismo que copan las portadas, pero sí que me gustaría recalcar un poco esa pregunta que ha hecho Nacho de cómo ves tú a la sociedad ucraniana. ¿Crees que ellos creen que van a ganar la guerra? ¿Cómo los ves? Yo quisiera de verdad trasladaros a todos la fortaleza y la resiliencia de lo que es el pueblo ucraniano. He tenido la oportunidad de conocer muchísimas iniciativas a pie de calle y os voy a contar un par muy interesantes con nombres propios. Os voy a hablar de una chica que se llama Marina, que ella es peluquera desde hace más de 20 años. El 24 de febrero de 2022, cuando estalló la guerra, a ella, pues como a toda la población ucraniana, le cambió la vida, ¿no? Pero desde ese momento ella tuvo muy claro que aunque no fueran las trincheras, ella quería ayudar a su patria, a su país, a su gente. ¿Qué hizo ella? Con su sueldo de peluquera, empezó a comprar material para fabricar cinturones de sujeción para armas. A día de hoy, gracias a la iniciativa de Marina, han podido llevar al frente más de 10.000 unidades de esos cinturones de sujeción. Fijaos, ha involucrado a muchísimas personas, a un grupo de chicas de chicas que además estaban desempleadas, que están ayudándole, están cosiendo con ese material que ha adquirido para llevar ese material al frente. Marina es una de ellas, pero es que luego hay otro colegio en una localidad que se encuentra a 200 kilómetros de Odessa. En ese colegio, los más pequeñitos, con los profesores, han creado una asociación de voluntarios y en sus ratos libres, cuando no tienen las alarmas antimisiles y se tienen que meter en el refugio, ellos
dedican su tiempo a fabricar, a desarrollar todo tipo de material para también enviar a los soldados del frente. Hablo de los soldados del frente, más allá de lo que es el tema humanitario, por un poco el concepto, ¿no?, que antes estábamos mencionando de lo necesitados que están en ese sentido. Estos niños, por ejemplo, con sus manitas pequeñas, están cosiendo cojines y vendas para los soldados que están ahora mismo heridos y que se encuentran en rehabilitación en hospitales. Y también están fabricando candelabros con sus pequeñas manitas para que los soldados en las trincheras puedan tener luz. Yo creo que con esto puedo responder a vuestra pregunta de cuál es el espíritu de Ucrania ahora mismo, el espíritu de la sociedad ucraniana. Es muy bueno saberlo, es muy bueno. Yo por eso entonces cierro, mira, vos estuviste más cerca del frente que yo. Muchas veces se habla de la brecha de género. Mira, la valentía no tiene, no es cuestión de hombres. No tiene género, ni edad, ni nada. Ni género, ni edad. Y estás hablando de mujeres que hacen un trabajo tan valioso, hay muchas en el frente, y hacen nada, no importa, ya no importa el género, la edad, no importa nada. A veces cuando se lucha por la libertad, cualquier diferencia desaparece. Se trata de eso. En el fondo se trata de eso. Que a uno le piden que sea independiente. Sí, soy independiente con respecto a mis fuentes, pero en el fondo todos tenemos valores. Y si no se notan cuando uno hace periodismo, entonces mejor dejarlo para la inteligencia artificial y dedicarse a otra cosa. Desde luego. Es así. Pues bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Nacho, otra semana más encantado de tenerte aquí. Y Lara, espero volver otra vez a contar contigo y ha sido un Por placer supuesto. contarnos tu experiencia allí. Tengo muchísimas historias increíbles, pequeñas historias de guerra, más allá de las trincheras, que me encantaría compartir con todos vosotros. Pues genial, o sea que deseando de volver a contar contigo, así que un abrazo a los dos y muchísimas gracias. Ya, Puyo, como dicen ahí. Bueno, pues acabamos de entrar ahora mismo en la región de Donbass. Aquí a mi lado podéis ver el monumento de bienvenida a esta región. Nos vamos a dirigir hacia la localidad de Patrovsk. Justo detrás tenemos a los compañeros. Aquí está David, un compañero americano. Bueno, como podéis ver, ya estamos en zona caliente. A lo largo de todo este trayecto hemos podido estar acompañados de muchísimos convoyes militares con equipamiento militar, con armamento. Nosotros llevamos un pequeño convoy personal. Son suministros, ahí lo tenemos. Son suministros de todo tipo que vamos a entregar a distintas brigadas que se encuentran ahora mismo en el frente. Так. Пока возле мужчины, да, поставим? Да. Давай я подниму. Nos hemos venido hasta las instalaciones del batallón de Donbass de las Fuerzas Especiales. Hace justo 2 días estas instalaciones fueron bombardeadas por misiles. Podéis ver aquí la destrucción, todavía está saliendo el humo. Nos están contando ahora mismo los soldados de esta unidad que en el ataque que sufrieron hace 2 días por los misiles rusos
En estas instalaciones fallecieron 2 de sus compañeros, uno de ellos aquí. El otro todavía se encuentra bajo los escombros, no han podido dar con él, tan solo pudieron encontrar un dedo de una mano y parte de su cinturón. Aquí están todos los vehículos calcinados, todavía se aprecia la mezcla entre olor a gasolina, humo. El comandante del batallón de las Fuerzas Especiales de Donbass, Víctor, sospecha que posiblemente este ataque haya sido producido por un chivatazo de los que llaman saboteadores. Son simpatizantes rusos que contactan con las tropas rusas y desvelan las localizaciones de las tropas ucranianas, como por ejemplo en esta ocasión en estas instalaciones de Sloviansk. Oh my God. That's the partner that you cannot find, Misha? Немає, він теж.